Dicen en las sierras que cuando la viuda Consuelo fue expulsada con sus 3 hijos a la miseria, el hombre más poderoso del valle se rió de ella. La forzó a vivir en el único lugar que nadie quería, el viejo fuerte abandonado en el risco, un lugar que todos creían maldito por las almas de los soldados que allí perecieron. Pero lo que ni la avaricia ni el odio podían prever era el antiguo secreto que ella encontraría oculto en el corazón de sus muros de piedra, un poder capaz de protegerla de todos. Parece una leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las cañadas olvidadas de la sierra a principios del siglo pasado. Si las historias sobre el poder de la resiliencia y el poder sanador de la comunidad resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El nombre de Consuelo se había convertido en una cruel ironía del destino. Tras el repentino adiós de su esposo, el capataz de la hacienda, el consuelo era lo único que no encontraba en el eco de su pequeña casa. Quedó sola, con el peso de 3 pequeños rostros que la miraban esperando respuestas que ella no tenía. El hambre era un fantasma que ya comenzaba a rondar por los rincones, y el futuro se dibujaba como un abismo oscuro y profundo. Cada amanecer era un recordatorio de su indigencia, un puñal de frío que le atravesaba el alma mientras abrazaba a sus hijos, prometiéndoles en susurros una protección que sentía escapársele de las manos como arena fina. La esperanza, si alguna vez existió, se extinguió con la llegada de don Eladio, el nuevo dueño de las tierras. Era un hombre cuya alma parecía hecha de la misma piedra árida de sus campos. Sus ojos, pequeños y avaros, no vieron a una familia desamparada, sino un estorbo, un obstáculo para sus ambiciones. Con la voz cortante de un látigo, le ordenó abandonar la casa que había sido su único refugio. Le dijo, con una sonrisa torcida, que su única herencia sería el fuerte de las ánimas, una ruina olvidada en el acantilado, un lugar del que hasta los buitres se mantenían alejados. Su humillación fue pública, un espectáculo cruel para el nuevo patrón. Con el orgullo hecho jirones y la dignidad por los suelos, Consuelo reunió a sus 3 hijos. No había tiempo para lágrimas. Ató sus escasas pertenencias en un bulto y, tomando a los 2 más pequeños de la mano, mientras el mayor cargaba una vasija de agua, emprendió el camino hacia su nuevo y único hogar. La procesión fue silenciosa y desoladora. Cada paso hacia el acantilado era un paso hacia el exilio, un ascenso hacia una tumba a cielo abierto. Desde lejos, el fuerte de las ánimas era una cicatriz de piedra sobre el horizonte, una mandíbula desdentada que mordía el cielo. El viento, que allí soplaba con una furia constante, parecía traer consigo los susurros de las almas que le daban nombre, un coro fúnebre que anunciaba su llegada. Al cruzar el umbral derruido, la realidad fue aún más cruda que sus peores temores. El interior era un esqueleto de lo que alguna vez fue, con muros carcomidos por el salitre y el abandono. El techo había cedido en gran parte, dejando que el sol y la lluvia entraran a su antojo, creando un fango perpetuo en el suelo de tierra apisonada. El aire era denso, cargado con el olor a humedad y a olvido. No había una sola estancia que ofreciera verdadero cobijo. El viento se colaba por 1000 grietas, aullando como un animal herido. Fue allí, en medio de la desolación, rodeada por el llanto asustado de sus hijos y las ruinas que eran el monumento a su desgracia, que la fortaleza de Consuelo se quebró. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra fría y por primera vez se permitió llorar. Un llanto amargo y silencioso, creyendo que don Eladio no la había enviado a un hogar, sino a esperar la muerte. Pero el llanto de su hijo menor, un gemido agudo que cortó el silbido del viento, fue el ancla que la devolvió a la realidad. No había tiempo para la autocompasión. Alzó la vista y vio los 3 pares de ojos fijos en ella, espejos de su propio miedo.
En ese instante, la madre se impuso a la viuda, la leona a la mujer rota. Con una resolución forjada en el más puro instinto de protección, se puso en pie, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano sucia. «Vamos», dijo, su voz ronca pero firme. «Buscaremos el rincón menos roto». La noche se acercaba y el frío del acantilado era un enemigo más. Guiados por la escasa luz del crepúsculo que se filtraba por los boquetes del techo, comenzaron la tarea titánica de hacer habitable lo inhabitable. Apartaron escombros con sus manos desnudas, barrieron el polvo de siglos con una rama seca y designaron una esquina, la más resguardada del viento, como su nuevo hogar. Fue durante esta labor desesperada, mientras intentaba despejar un cúmulo de piedras sueltas en la base de uno de los muros interiores, que sus dedos tropezaron con algo que no era roca. Una de las losas del suelo, de forma extrañamente regular, se movió bajo la presión. La curiosidad, una chispa casi extinguida en su alma, se reavivó. Con la ayuda de su hijo mayor, hicieron palanca con un trozo de viga podrida. La piedra cedió con un quejido sordo, revelando un hueco oscuro que olía a tierra y a tiempo sellado. Con el corazón latiéndole en la garganta, Consuelo metió la mano en la oscuridad y sus dedos encontraron la superficie fría y labrada de una pequeña caja de madera. Al sacarla a la luz moribunda, vio que no era un cofre de tesoros, sino algo más modesto, aunque sellado con esmero. No era oro ni joyas lo que el fuerte le ofrecía, sino un secreto. Y en la desolación absoluta de su nueva vida, un secreto era la única forma que podía adoptar la esperanza. Con las manos temblorosas y bajo la mirada expectante de sus hijos, Consuelo forzó el pequeño cierre de metal oxidado. El crujido de la madera al abrirse pareció resonar en el silencio del fuerte. Dentro, un olor a polvo y a tiempo guardado llenó el aire. No había monedas de oro ni joyas parpadeantes, sino un fardo de pergaminos enrollados y atados con una tira de cuero reseco. La decepción fue un golpe sordo en el pecho de su hijo mayor, pero Consuelo sintió algo distinto. Con un cuidado reverencial, como si tocara una reliquia, deshizo el nudo. El primer pergamino que desplegó estaba cubierto de una caligrafía antigua y de intrincados dibujos técnicos que apenas podía descifrar a la frágil luz del atardecer. Mientras sus ojos recorrían las líneas y los extraños símbolos, su corazón comenzó a latir con una fuerza renovada. No era un mapa del tesoro, era el mapa del fuerte. Era un manual de instrucciones para la supervivencia, dejado atrás por su constructor. Una de las láminas mostraba un corte transversal de los muros, revelando una red de conductos estrechos, no para el agua, sino para el aire y el sonido. Eran oídos, canales acústicos que permitían escuchar hasta el más mínimo susurro del exterior desde puntos estratégicos. Otra lámina detallaba un ingenioso sistema de recolección de agua de lluvia que conducía a una cisterna subterránea oculta bajo una sección del suelo que parecía sólida. De repente, todo cambió. Don Eladio no la había desterrado a una ruina, la había encerrado, sin saberlo, en la fortaleza más segura que jamás hubiera imaginado. El fuerte no era su tumba, era su caparazón, y en sus manos no sostenía viejos papeles, sino la llave de su propia soberanía. La sed fue la primera tirana a la que decidieron derrocar. Con el pergamino extendido sobre una roca plana, Consuelo y su hijo mayor, Mateo, descifraban las líneas que indicaban la ubicación de la cisterna. El mapa señalaba un punto en el patio central, bajo una configuración de losas que parecía tan aleatoria como el resto. El trabajo fue extenuante. Usando la misma viga podrida como palanca y toda la fuerza de sus cuerpos desnutridos, empujaron y tiraron de la pesada piedra. El sonido de la roca raspando contra la tierra
Fue seguido por una bocanada de aire fresco y húmedo que emergió de la oscuridad. Allí, bajo sus pies, una escalera tosca descendía hacia una bóveda oscura. Mateo bajó con un candil improvisado y su voz resonó desde las profundidades, llena de un asombro que borró meses de miedo. «¡Mamá, está llena!». La luz se reflejó en una superficie quieta y cristalina. Era agua, limpia, fresca, abundante. El llanto de alegría de los más pequeños al beber hasta saciarse fue la primera música verdadera que llenó el fuerte, la prueba tangible de que esas ruinas no eran su tumba, sino su renacer. Una vez asegurada el agua, la mente de Consuelo se aferró al segundo secreto, los oídos de piedra. Siguiendo otro de los esquemas, localizó una fisura casi imperceptible en el muro que daba al único sendero de acceso, una grieta que cualquier otro habría ignorado. Le pidió a Mateo que bajara por el camino y que hablara en voz baja, que caminara sin hacer ruido. Consuelo apoyó la oreja contra la piedra fría, conteniendo la respiración. Al principio, solo el lamento del viento, pero entonces, nítida y antinaturalmente cercana, escuchó la voz de su hijo. «Mamá, ¿puedes oírme?». Cada palabra, cada guijarro que se movía bajo sus pies, le llegaba como si estuviera a su lado, un susurro íntimo en medio de la inmensidad. Una corriente helada recorrió su espalda, pero no era de miedo, sino de un poder recién descubierto. El fuerte la estaba armando. El viento, que antes era su enemigo, se convirtió en su cómplice. Un rugido constante que ahogaría cualquier sonido que ellos hicieran, mientras los muros le susurraban los secretos de todo aquel que se acercara. Ya no era una refugiada, a merced de los elementos. Era la centinela de su propia fortaleza. Los días que siguieron se convirtieron en un ritual de redescubrimiento. El fardo de pergaminos era su Biblia, y Consuelo, su sacerdotisa. Cada noche, a la luz de una lámpara de aceite improvisada, estudiaba los trazos del constructor, desvelando más secretos que los muros habían guardado celosamente. Descubrieron un conducto de ventilación que, gracias a un ingenioso tiro, extraía el humo de una pequeña hoguera y lo disipaba entre las rocas del acantilado, haciéndolos invisibles. Por primera vez en meses, el calor de un fuego ahuyentó el frío penetrante de la noche y el olor a pescado cocido, que Mateo aprendió a atrapar con una red remendada en una cala secreta que el mapa también revelaba, llenó su rincón del fuerte. Los niños, que antes lloraban de miedo, ahora jugaban a ser exploradores en su castillo de piedra, sus risas, un eco nuevo y vibrante que reclamaba las ruinas como suyas. La prueba de fuego no tardó en llegar. Una mañana, mientras el sol apenas doraba el horizonte, los oídos de piedra le trajeron un sonido nuevo, el trote distante de caballos y el murmullo de voces masculinas. Era don Eladio. El pánico, un viejo conocido, intentó aferrarse a su garganta, pero lo aplastó con una serenidad de hielo. Sin una palabra, con gestos precisos que ya habían ensayado, apagaron los últimos rescoldos del fuego, ocultaron la vasija de agua y sus escasas provisiones, y se deslizaron hacia una cámara oculta tras un muro derrumbado, un escondite que los planos marcaban como el refugio ciego. Desde su grieta de observación, Consuelo vio a don Eladio y a dos de sus hombres entrar en el patio. Escuchó sus botas sobre la piedra y su risa burlona al contemplar el abandono. «El viento se los habrá llevado», dijo uno, «o se tiraron por el acantilado. Mejor para ellos», sentenció don Eladio, convencido de su victoria. Se marcharon sin saber que, a escasos metros, 4 pares de ojos los observaban, y que el fuerte de las ánimas ya no guardaba almas errantes, sino a una familia que aprendía a ser invisible. La visita de don Eladio fue el bautismo de fuego que selló su pacto con el fuerte. La certeza de su invisibilidad les otorgó una nueva forma de libertad. Las estaciones cambiaron,
y con ellas la vida dentro de los muros. Usando los conocimientos de los pergaminos, cultivaron un pequeño huerto escondido en una terraza que los planos llamaban el Jardín del Sol. Protegido del viento salino por una ingeniosa disposición de las rocas. Aprendieron a ahumar el pescado para conservarlo, a tejer redes más fuertes con fibras que encontraban en la cala y a fabricar velas con la grasa del pescado para iluminar sus noches de estudio. El fuerte ya no era un simple refugio, sino un organismo vivo del que formaban parte, un aliado de piedra y viento. La risa de sus hijos, antes un gorjeo asustado, ahora resonaba con la confianza de quienes son reyes de su propio universo de piedra, y el rostro de Consuelo, aunque curtido por el sol y el esfuerzo, había perdido el rastro del miedo para dar paso a una serenidad vigilante, la de un capitán en el puente de su barco inexpugnable. Abajo, en el valle, la leyenda del fuerte se alimentaba de su ausencia. Don Eladio, en la cantina, se jactaba de haber limpiado sus tierras de aquella viuda insolente y sus críos, dejando que la imaginación de los demás rellenara los detalles de su trágico final. Pronto, la gente del pueblo susurraba que el fuerte de las ánimas había reclamado nuevas almas, y las historias de lamentos arrastrados por el viento se hicieron más frecuentes y escalofriantes. Consuelo, con la oreja pegada a la piedra, escuchaba estos ecos del mundo exterior cuando algún pescador se acercaba demasiado a la costa o algún viajero se detenía en el sendero. Comprendió entonces que su mejor arma no era solo la piedra, sino el miedo que ésta inspiraba. El terror de los demás era el muro más alto, la defensa más impenetrable. No lucharía contra el fantasma que creían que era, lo sería. Se convirtió en el alma guardiana del fuerte, un susurro en el viento, una sombra fugaz que aseguraría que nadie, nunca más, osara profanar su santuario. La primera oportunidad para tejer su leyenda llegó con la luna llena. Dos jornaleros, envalentonados por el aguardiente de la cantina, apostaron que podían pasar la noche en el fuerte de la viuda. Los oídos de piedra le anunciaron su ruidosa y torpe llegada mucho antes de que sus botas alcanzaran la mitad del sendero. Consuelo reunió a sus hijos en la oscuridad, no con pánico, sino con la calma metódica de un director de orquesta. No usarían fuego ni luz, sino sonido y sombras. Mateo, apostado junto a un conducto que desembocaba con una acústica perfecta en el patio central, hizo rodar una piedra redonda por un canal inclinado. El sonido, amplificado y distorsionado, emergió como el retumbar de un paso monstruoso. Inmediatamente después, Consuelo, con la boca pegada a otra abertura, exhaló un lamento largo y doliente, un quejido que el viento tomó y retorció hasta convertirlo en el llanto de todas las almas perdidas. Los hombres se detuvieron en seco. El estruendo y el lamento inhumano, que parecía nacer de las propias rocas, helaron el alcohol en sus venas y lo reemplazaron con un terror puro que les hizo dar media vuelta y huir despavoridos, jurando haber escuchado al mismísimo demonio reclamando su hogar. La historia de los jornaleros se convirtió en evangelio en el pueblo. Ya no hablaban de una simple viuda desaparecida, sino de la guardiana espectral del fuerte, de un lamento que desgarraba el alma y de un frío que no era de este mundo. Nadie volvió a cuestionar la maldición del fuerte de las ánimas. Su aislamiento era ahora absoluto, sellado por el pavor. Arriba, en el silencio que siguió a la estampida, Consuelo abrazó a sus hijos. No hubo celebración, sino un entendimiento solemne. Habían probado su poder, habían convertido el miedo ajeno en su muralla más infranqueable. Vio en los ojos de Mateo no el terror de un niño, sino la gravedad de un cómplice, de un guardián. En los pequeños, la excitación de un juego secreto y peligroso.
A partir de esa noche, dejaron de ser náufragos para convertirse en los genios del lugar. Su exilio se había consumado, pero no como una derrota, sino como una coronación. Se habían vuelto uno con la piedra y la leyenda, invisibles y omnipotentes en su reino del acantilado, gobernando un dominio cuyo único súbdito era el miedo. Los años se deslizaron sobre el fuerte como la marea sobre las rocas, puliendo las aristas del miedo y afianzando su nueva existencia. Mateo se convirtió en un joven de pocas palabras y oídos agudos, un cazador silencioso que conocía cada corriente de aire y cada recodo de la costa como la palma de su mano. Los dos pequeños, Lucía y Tomás, crecieron sin conocer otro hogar que aquel laberinto de piedra. Para ellos, los conductos acústicos eran teléfonos para susurrarse secretos y los pasadizos ocultos, los caminos habituales entre la cocina y su dormitorio. Aprendieron a moverse con el sigilo de los lagartos del acantilado y a leer las nubes para predecir la lluvia. Consuelo ya no era solo su madre, sino su maestra, su estratega y la guardiana de los pergaminos, que ahora conocía de memoria. El mundo exterior se desvaneció, convirtiéndose en un rumor lejano, una historia contada por los muros, mientras que su realidad era la sal, la roca y la lealtad inquebrantable que los unía. La paz, sin embargo, es un cristal frágil y se quebró en una noche sin luna. Los oídos de piedra, que durante años solo habían traído el murmullo de pescadores supersticiosos o el eco de tormentas lejanas, le transmitieron a Consuelo una conversación diferente. No eran voces de la zona, eran dos hombres, forasteros, acampados en la cala secreta que solo ellos deberían conocer. Hablaban con una codicia afilada, no del fantasma de la viuda, sino de una leyenda mucho más antigua, la del ingeniero que construyó el fuerte, un hombre excéntrico que, según decían, había escondido su fortuna personal en algún lugar de su inexpugnable obra antes de desaparecer. Uno de ellos mencionaba fragmentos de un diario, un mapa incompleto comprado en un puerto lejano. No temían a los espíritus, buscaban oro. Por primera vez, Consuelo comprendió que el miedo que habían sembrado podía ser una invitación para un tipo diferente de hombre. Aquel que no huye de los fantasmas, sino que busca desenterrar sus secretos. Su fortaleza, por primera vez, se sentía vulnerable. El miedo que sintió Consuelo no fue el pánico helado de la víctima, sino la fría y calculada aprensión del estratega que ve una nueva amenaza en el tablero. Reunió a sus hijos en la cámara más profunda, su voz un susurro que no admitía réplica. «Nuestros viejos trucos no servirán», les dijo, su mirada fija en Mateo. «El lamento asusta a los piadosos y a los borrachos. A estos hombres, el sonido de un fantasma solo les indicará dónde cavar». Comprendieron al instante. Su enemigo había cambiado. Ya no era la superstición, sino la lógica codiciosa. Desplegaron los pergaminos bajo la luz de una vela, pero esta vez no buscaban armas, sino vulnerabilidades. Estudiaban los planos no como dueños, sino como intrusos, tratando de adivinar qué camino seguiría la avaricia. El plan ya no sería ahuyentar, sino frustrar. Convertirían el fuerte en un laberinto sin premio, en un acertijo enloquecedor que agotara la paciencia y la esperanza de los cazadores de tesoros hasta que se marcharan por su propio pie, convencidos no de que el fuerte estaba embrujado, sino de que estaba irremediablemente vacío. Durante 2 días, la familia se convirtió en una sombra dentro de su propia casa, observando cada movimiento de los forasteros a través de las rendijas y escuchando sus planes a través de la piedra. El más corpulento, un hombre llamado Lázaro, era pura fuerza bruta e impaciencia. El otro, más delgado y calculador, de nombre Silvio, era quien portaba el fragmento de mapa y dirigía la búsqueda con una obsesión metódica. Sus esfuerzos se centraban en el muro oeste,
peligrosamente cerca de la entrada al Jardín del Sol. Consuelo decidió que era hora de sembrar la primera semilla de la duda. Usando la red de conductos de aire, que también funcionaban como un complejo sistema de eco, le indicó a Tomás que, desde una cámara lejana en el extremo opuesto del fuerte, dejara caer una sola moneda de cobre sobre una lámina de metal. El sonido, canalizado y amplificado, llegó a los oídos de Lázaro y Silvio, no como un simple tintineo, sino como un eco metálico y profundo que parecía provenir de las entrañas de la tierra bajo el patio central. Silvio se detuvo, confundido. El sonido no tenía sentido, contradecía la lógica de su mapa. Lázaro, por el contrario, se entusiasmó y abandonó el muro oeste para empezar a golpear las losas del patio con una vehemencia renovada. Consuelo observó, inmóvil. Los había desviado de su objetivo, enfrentando la codicia de uno contra la lógica del otro. La guerra psicológica había comenzado. La guerra de nervios se instaló en el patio. Durante horas, el único sonido fue el martillazo sordo del pico de Lázaro contra las losas y sus maldiciones ahogadas. Consuelo y sus hijos, apostados en sus mirillas de piedra, observaban la escena con una quietud depredadora. Cada golpe que erraba el hombre era una pequeña victoria silenciosa. Silvio, por su parte, caminaba en círculos como un animal enjaulado, consultando su mapa arrugado y mirando los muros con una frustración creciente. La acústica del lugar lo desconcertaba. El eco del pico parecía venir de todas partes y de ninguna. El veneno de la discordia, sembrado por una simple moneda, comenzó a surtir efecto. Al llegar el mediodía, bajo un sol implacable, Lázaro arrojó la herramienta con un estruendo. No había encontrado más que roca sólida. «Tu mapa no vale nada», le espetó a Silvio, con el rostro congestionado por el esfuerzo y la rabia, «y tus oídos de fantasma, menos». Al atardecer, la tensión entre los dos hombres era un hilo a punto de romperse. Habían vuelto a examinar el muro oeste, pero la confianza de Silvio estaba visiblemente minada. Fue entonces cuando Consuelo ejecutó su segundo movimiento. Dio una señal a Lucía, quien, desde una cámara superior, vertió un cántaro de agua de mar en la boca de un conducto de ventilación específico. Uno que los planos mostraban desembocando en una fina red de fisuras cerca de la base del muro que investigaban. Mientras Silvio pasaba la mano por la piedra, buscando un mecanismo oculto, una ráfaga de aire ascendió desde el suelo, trayendo consigo un aliento salino e imposible, como si el océano mismo respirara tras la roca. Se detuvo, desconcertado, y acercó el rostro. Olía a mar, a marea fresca, un aroma que no tenía derecho a estar en el interior de un muro de piedra maciza a esa altura del acantilado. Lázaro no notó nada, pero Silvio se quedó paralizado. Su mapa, su lógica, todo su plan se basaba en una arquitectura comprensible, pero el fuerte se negaba a obedecer las leyes de la física. Ya no se sentía un cazador de tesoros, sino una rata atrapada en el experimento de un constructor demente. La noche cayó sobre los dos hombres como un sudario, pero no trajo descanso, sino el veneno de la desconfianza. Lázaro, cuya paciencia se había agotado con el sol, quería reventar el muro a golpes de pico. Silvio, en cambio, estaba pálido, su arrogancia reemplazada por una inquietud casi supersticiosa. «Este lugar no es normal», susurró, mirando las sombras que se alargaban como dedos. «No está encantado, es peor, es una burla, es la arquitectura de un demente». La discusión subió de tono, un murmullo agrio que los oídos de piedra llevaron fielmente hasta Consuelo. No discutían sobre fantasmas, sino sobre la lógica contra la fuerza bruta, sobre la retirada contra la obstinación. Se estaban devorando el uno al otro y el fuerte era el plato.
Consuelo entendió que solo necesitaba un empujón más, un último acto de ilusionismo, para que la sociedad de los ladrones se disolviera en su propia frustración. Al alba, fue la furia de Lázaro la que rompió el silencio. Ignorando las advertencias de Silvio, empezó a golpear el muro oeste con una violencia ciega. Y entonces, Consuelo dio la señal. Mateo, desde una posición elevada, tiró de una cuerda oculta que los planos señalaban como liberador de contrapeso. Con un chirrido de piedra contra piedra que cortó el aire, una losa perfectamente tallada, justo al lado de donde golpeaba Lázaro, se hundió medio palmo en el muro y luego se deslizó hacia un lado, revelando un hueco oscuro y perfectamente cúbico. Los dos hombres se quedaron sin aliento, sus rencillas olvidadas en un instante. Era la recompensa, la prueba. Se abalanzaron sobre la abertura y Silvio introdujo una mano temblorosa en la oscuridad. Sus dedos no encontraron oro ni joyas, solo el fondo polvoriento y una pequeña piedra de río, lisa y sin valor. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier losa. No era un tesoro. Era un insulto, el golpe de gracia a su codicia, la carcajada silenciosa del constructor a través de los siglos, que los declaraba, sin una sola palabra, unos completos idiotas. La furia de Lázaro fue una explosión silenciosa, sacó la mano del nicho y abrió la palma. La piedra de río, lisa y perfecta en su inutilidad, parecía absorber toda la luz y la esperanza. Por un instante, el único sonido fue el del viento. Luego, con un rugido ahogado que nació en lo más profundo de su frustración, Lázaro arrojó la piedra contra el muro opuesto. El insignificante objeto se estrelló y cayó al suelo sin siquiera romperse, un último acto de indiferencia. «¡Ese es tu tesoro!», escupió, volviéndose hacia Silvio. La violencia que no pudo desatar contra la roca la descargó en un empujón que hizo trastabillar a su compañero. No hubo más palabras. La sociedad se había disuelto en la amargura del fracaso. Recogieron sus herramientas en un silencio hostil, sin mirarse, y emprendieron el camino de vuelta. Dos sombras encorvadas cuya derrota resonaba más fuerte que cualquier grito. A través de la piedra, Consuelo y sus hijos no escucharon lamentos de fantasmas, sino el sonido mucho más satisfactorio de la codicia devorándose a sí misma. Cuando el eco de sus pasos se extinguió, la familia emergió en el patio bañado por la luz del amanecer. El aire se sentía extrañamente limpio. Baburgado, Mateo se acercó al lugar donde había caído la piedra y la recogió. La sostuvo en su mano, no como una baratija sin valor, sino como una medalla. En ese momento, Consuelo vio el abismo que separaba a la mujer que había llegado a esas ruinas de la que era ahora. Ya no eran víctimas que se escondían del mundo, eran sus arquitectos, manipuladores de ecos y sombras. Habían vencido no con fuerza, sino con una inteligencia forjada en la desesperación y afilada por el conocimiento de los pergaminos. La piedra no era el tesoro del ingeniero, pero se había convertido en el suyo. El símbolo de que la verdadera riqueza del fuerte no era el oro escondido, sino su capacidad para revelar la estupidez de los codiciosos y proteger a quienes habían aprendido a hablar su lenguaje de piedra y viento. Eran los herederos no de una fortuna, sino de una fortaleza inexpugnable, no solo física, sino mental. La piedra de río fue colocada sobre el gastado pergamino del constructor, un pisapapeles que anclaba el pasado al presente. Se convirtió en la primera lección para Lucía y Tomás, la historia de cómo la inteligencia, la paciencia y un conocimiento íntimo de su hogar habían desarmado la codicia. Los años que siguieron no trajeron más intrusos. Solo el paso de las estaciones y el crecimiento de los niños hasta convertirse en los apéndices vivos del fuerte. Mateo era ahora un hombre. Sus movimientos tan silenciosos y seguros como los del viento entre las grietas.
Lucía, por su parte, había desarrollado una afinidad casi sobrenatural con los oídos de piedra. Era capaz de distinguir el paso de un zorro del de una cabra a medio kilómetro de distancia, de interpretar el humor del mar por el tono de su murmullo en las cámaras bajas. El fuerte era su universo, y los pergaminos, su cosmología. Fue Lucía quien, una tarde de otoño, con la oreja pegada a su puesto de escucha favorito, hizo un gesto a su madre con una urgencia que Consuelo no había visto en años. No era una alerta de peligro inminente, sino de algo más extraño. Consuelo se acercó y escuchó. Eran dos hombres del pueblo, en viejos jornaleros cuyas voces reconocía vagamente que habían subido parte del sendero para recoger hierbas medicinales. No hablaban del fantasma de la viuda, sino de don Eladio. El patrón, decían, estaba consumido por la vejez y la enfermedad. Un hombre amargado y sin herederos. Sus tierras, que había gobernado con puño de hierro, pronto quedarían a la deriva. Un escalofrío recorrió a Consuelo, uno que no tenía nada que ver con el miedo a ser descubierta. Su santuario, su reino invisible, existía bajo la sombra de un tirano. Si esa sombra desaparecía, qué nueva luz, qué nuevos ojos se posarían sobre el fuerte de las ánimas. Su aislamiento no dependía solo de sus muros, sino del orden inmutable del mundo de abajo. Y ese mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La noticia no fue una celebración, sino el sonido de una pieza moviéndose en un tablero que Consuelo creía estático. La tiranía de don Eladio, en su perversa previsibilidad, había sido una especie de muro. Un perro conocido que ladraba siempre desde el mismo lugar. Su muerte no era la caída de ese muro, sino la apertura de una puerta de par en par a un mundo desconocido. Reunió a sus hijos, no con la urgencia del pánico, sino con la gravedad de un consejo de guerra. Les explicó que su enemigo ya no era un hombre, sino algo más etéreo y peligroso. La curiosidad, la ambición de hombres nuevos, el orden de las leyes que ellos habían abandonado hacía mucho tiempo. Un fantasma puede asustar a un ladrón, pero no puede reclamar la propiedad de una tierra en un tribunal. Su leyenda los había protegido de la superstición, pero ¿los protegería de un agrimensor con un teodolito y un título de propiedad? Así comenzó la era de la escucha. El fuerte dejó de ser solo un refugio para convertirse en un puesto de observación. Un oído de piedra gigante pegado al corazón cambiante del valle. Lucía se convirtió en su cronista silenciosa, pasando horas en los conductos, descifrando los murmullos que traía el viento. No buscaba amenazas directas, sino información. El rumor de un posible comprador de la capital, la discusión de los jornaleros sobre la división de las tierras, la mención de abogados y documentos. Cada fragmento era una pieza que Consuelo y Mateo colocaban en un mapa mental, tratando de predecir el futuro. Estudiaban los viejos pergaminos con una nueva perspectiva. Ya no buscaban escondites, sino puntos ciegos, ángulos muertos desde los que la modernidad no pudiera verlos. El sonido lejano de un martillo de agrimensor, llevado por el viento hasta sus oídos de piedra, era más aterrador que cualquier grito de borracho en la noche. El mundo no llamaba a su puerta, estaba redibujando el suelo bajo sus pies. La confirmación llegó en una mañana clara, traída a los oídos de Lucía por la brisa del este. Era la voz del nuevo alcalde del pueblo, conversando con un forastero en el sendero. No hablaban de fantasmas, sino de impuestos y escrituras. El forastero era un agrimensor enviado por el gobierno para tasar el yermo del acantilado, el primer paso para subastarlo como tierra fiscal. Tenían una fecha. En una semana, un hombre con instrumentos de precisión subiría para traducir su hogar a números, líneas y valor monetario. El frío que sintió Consuelo al escuchar la noticia fue más profundo que cualquier invierno. Era el asedio de la razón,
un ataque contra el que sus lamentos y sombras no servían. Los fantasmas no figuran en los mapas catastrales. Su leyenda, el muro de miedo que tan cuidadosamente habían erigido, era invisible para los ojos de la ley. Esa noche, bajo la mirada pétrea del fuerte, el consejo de guerra fue diferente. No se trataba de asustar, sino de engañar a un enemigo que solo creía en lo que podía medir. «No podemos ser un fantasma», sentenció Consuelo, su voz resonando en la cámara silenciosa. «Un fantasma es un misterio, y los misterios invitan a ser resueltos por hombres como ese. Debemos ser un error, un problema sin solución». El plan que trazaron sobre los viejos pergaminos fue el más audaz de todos. No se esconderían, se convertirían en la arquitectura imposible que Silvio había presentido. Usando los conductos y las cámaras de eco, crearían una aberración acústica. Mateo se encargaría de generar ecos falsos, sonidos que harían que las mediciones de distancia del agrimensor fueran un caos de datos contradictorios. Lucía y Tomás, con piedras y láminas de metal, producirían vibraciones sutiles y erráticas, un temblor perpetuo que haría imposible nivelar sus instrumentos. No intentarían embrujar al hombre, intentarían volverlo loco con la física, hacerle creer que el acantilado mismo desafiaba las leyes de la geometría, convirtiendo su trabajo en una pesadilla de cifras imposibles y haciendo que su informe final declarara la Tierra como inestable, inmensurable y, por lo tanto, sin ningún valor. El día señalado, el agrimensor, un hombre llamado Robles, llegó al pie del sendero. Era la antítesis de los intrusos anteriores, un hombre de mediana edad, de movimientos metódicos y rostro impasible, armado no con picos y palas, sino con la fría precisión de un teodolito de latón y una cadena de medir. No miraba las ruinas con codicia ni con miedo, sino con el desinterés de un cirujano que contempla una simple masa de tejido a seccionar. Desde sus atalayas de piedra, Consuelo y su familia lo observaron montar su trípode en el patio central, ajeno a los 4 pares de ojos que seguían cada uno de sus gestos. Colocó el ojo en el visor, consultó su brújula y se dispuso a imponer el orden de la geometría sobre el caos de la piedra. En el silencio expectante, Consuelo dio la primera señal. Un leve toque en la pared, el pistoletazo de salida para la orquesta más extraña del mundo. Robles frunció el ceño por primera vez cuando intentó establecer su línea de base, la aguja de su brújula, que en la base del acantilado había señalado el norte con una lealtad inquebrantable, ahora vibraba con una indecisión casi humana. Lo achacó a un depósito mineral en la roca y continuó. Pero al intentar medir la distancia entre 2 muros, el eco de su voz de llamada regresó con una demora imposible, como si la piedra se hubiera expandido en el instante en que el sonido la tocó. Mientras ajustaba el foco de su teodolito, una vibración sutil pero persistente subió por las patas del trípode, haciendo que la imagen en su visor temblara, desenfocada. Era como un pulso bajo, un latido de la propia tierra que sus instrumentos registraban pero que sus botas no sentían. Se arrodilló, golpeó las losas con los nudillos, sólidas. Volvió a su instrumento. El temblor seguía allí. Durante horas, luchó contra una rebelión silenciosa de la física. Cada medida era una contradicción, cada cálculo una anomalía. No estaba midiendo una ruina. Estaba cartografiando un espejismo, un lugar que se negaba a ser anclado por las leyes que gobernaban el resto del mundo. El sudor que perlaba la frente de Robles no era por el sol, sino por el frío de la razón fracturándose. Desesperado, movió su teodolito a 3 ubicaciones distintas, pero la orquesta de fantasmas geológicos de Consuelo lo siguió a cada paso. Se apuntaba al este, Mateo. Desde las profundidades de la cisterna, generaba un eco grave y retardado que alargaba la distancia en sus cálculos. Si apuntaba al oeste,
Lucía hacía raspar una cuerda de esparto contra una roca de superficie irregular, creando una vibración aguda que sus instrumentos traducían como un temblor inminente. Robles se quitó las gafas, limpió los cristales y su propia cordura. Murmuraba para sí mismo, buscando un asidero lógico, resonancia por el viento, depósitos de hierro. Pero nada explicaba que, al gritar 100 metros, la piedra le devolviera en un susurro claro y cercano. La voz distorsionada de Consuelo diciendo, mentira. No fue un lamento espectral, fue una corrección. El fuerte no lo estaba asustando, lo estaba refutando. En ese instante Robles supo que había sido derrotado, no por un fantasma, sino por un enigma de piedra y aire que se reía de sus matemáticas. Con la dignidad hecha trizas, el agrimensor recogió sus instrumentos. No huyó como los jornaleros, se retiró como un ejército vencido por un terreno incomprensible. Cada pieza de latón que guardaba en su estuche era la claudicación de la ciencia ante lo inexplicable. La familia lo observó en silencio hasta que su silueta desapareció en el sendero y solo entonces se permitieron un suspiro colectivo, no de júbilo, sino de profunda y exhausta paz. La verdadera victoria, sin embargo, llegó semanas después, susurrada por el viento hasta los oídos de Lucía. Era la voz del alcalde, leyendo una carta oficial a un concejal. El informe de Robles era una obra maestra de la derrota científica. El terreno presenta una inestabilidad geológica anómala. Las mediciones son invalidadas por constantes microseísmos y una resonancia acústica errática que distorsiona toda telemetría. Se concluye que el área es inmensurable, estructuralmente inviable y, por tanto, de nulo valor fiscal. Consuelo cerró los ojos. Habían logrado lo impensable. Habían traducido su leyenda al árido lenguaje de la burocracia, convirtiendo el fuerte de las ánimas en un error oficial en los mapas del gobierno. Su fantasma ya no era de miedo, sino de tinta y sellos, el más poderoso de todos, garantizándoles una invisibilidad que ninguna ley podría ya profanar. La paz que siguió a la partida del agrimensor fue distinta a todas las anteriores. No era la paz vigilante de quien espera al enemigo, sino la paz profunda y asentada de quien ha conquistado su propio mundo y lo ha borrado de los mapas de los demás. Los años se convirtieron en un río manso que fluía dentro de los muros, y los hijos de Consuelo se hicieron adultos en su cauce. Mateo se convirtió en un hombre de viento y roca, capaz de construir cualquier cosa con sus manos y de leer una tormenta en el color del aire. Lucía se transformó en la voz de la piedra. Ya no solo escuchaba, sino que entendía la sinfonía del fuerte, las tensiones de la roca, la fatiga de la madera vieja, y el pequeño Tomás, que creció sin conocer otro mundo, se convirtió en el cartógrafo de las sombras, el maestro de los pasadizos, capaz de recorrer el fuerte entero sin hacer un solo ruido y sin tocar una sola pared iluminada por el sol o la luna. Consuelo, ahora de cabellos plateados, era la guardiana de la memoria, la que enseñaba los pergaminos no como un manual de supervivencia, sino como la escritura sagrada de su linaje. Fue Mateo quien, en una tarde de calma absoluta, mientras reparaba la vieja caja de madera que había guardado su destino, sintió una irregularidad en el fondo, un desnivel casi imperceptible. La curiosidad, la vieja chispa que había salvado a su madre años atrás, se encendió en él. Con la delicadeza de un cirujano, hurgó con la punta de su cuchillo hasta que un trozo de madera cedió, revelando un segundo fondo. No había oro ni mecanismos complejos, sino un último pergamino, enrollado y sellado con cera que llevaba la impresión de una brújula. Era diferente a los demás. La caligrafía era menos técnica y más personal. Lo llevó ante su madre y juntos rompieron el sello que había esperado décadas.
No era un plano ni una instrucción. Era una carta, un testamento del constructor dirigido no a un heredero, sino a una idea, a quien demuestre ser digno no de un tesoro, sino de un legado. Si lees esto, no es porque hayas encontrado oro, sino porque has entendido que los muros no son para encerrar, sino para definir, y que el verdadero poder no es ser invencible, sino invisible. La carta continuó, desvelando la historia de su constructor, un arquitecto e ingeniero llamado Iago, que había servido a un duque paranoico y cruel. Forzado a diseñar prisiones inexpugnables y máquinas de guerra, Iago vivió atormentado por su propio genio, viendo cómo sus creaciones servían a la tiranía. El fuerte de las ánimas fue su acto final de rebelión y redención. Lo construyó en secreto, no como una fortaleza militar, sino como su crisálida, un lugar donde su antiguo yo moriría y podría renacer anónimo. Las ilusiones acústicas, los pasadizos ciegos, la piedra que mentía a los instrumentos, no eran defensas contra un ejército, sino filtros para la humanidad. Estaban diseñados para frustrar al codicioso, enloquecer al violento y confundir al burócrata, pero para ofrecer un santuario a quien, como él, solo buscara un lugar donde el mundo no pudiera encontrarlo. No había tesoro porque el fuerte mismo era el tesoro, la libertad absoluta de la invisibilidad. Mientras Consuelo leía las últimas palabras, dejo esta cáscara vacía, no con oro, sino con un eco. Quien sepa escucharlo, heredará mi reino. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era de tristeza, sino de un profundo y abrumador reconocimiento. No habían encontrado una ruina, habían sido encontrados por un legado. Aquel descubrimiento no cambió su rutina, pero sí su propósito. Dejaron de ser supervivientes para convertirse en custodios. Mateo ya no solo reparaba los muros, sino que estudiaba los planos para comprender la filosofía detrás de cada contrapeso y cada canal de aire, maravillándose de la mente que lo había concebido. Lucía comenzó a transcribir los pergaminos en pieles de cabra curadas, añadiendo sus propias anotaciones sobre la fauna y los vientos, creando un nuevo capítulo en la historia del fuerte. Tomás, por su parte, se dedicó a ser el guardián de los secretos, asegurándose de que cada mecanismo, cada trampa ilusoria, se mantuviera en perfecto estado de funcionamiento, no para un enemigo que ya no esperaban, sino por respeto al arte de su creador. Abajo, el mundo seguía su curso. La hacienda de Don Eladio se dividió en parcelas, llegaron nuevas familias y el pueblo creció. Pero para la dinastía del Fuerte de las Ánimas, todo aquello era tan solo un murmullo más en la sinfonía del viento. La prueba constante de que el reino invisible que habían heredado seguía siendo, después de todo, inexpugnable. La vida se asentó en un ciclo tan predecible como las mareas. Los veranos traían sequía al valle y abundancia de pescado a su cala. Los inviernos, un frío que sellaba su aislamiento y los reunía en torno al fuego invisible. Pero una noche de otoño, el mar, que siempre había sido un vecino ruidoso pero respetuoso, se levantó con una furia que hizo temblar los cimientos del mundo. Una tormenta como ninguna otra se abalanzó sobre el acantilado, y el viento no susurraba en los conductos, gritaba, un alarido demente que buscaba desmembrar la piedra. Sin embargo, la familia se movió con la calma de los marineros en su propio barco. Aseguraron las pocas aberturas, reforzaron una sección del muro que Mateo había detectado como debilitada y se refugiaron en las cámaras más profundas. El fuerte, fiel al genio de su creador, respiraba con la tormenta. Los canales de viento, diseñados para el espionaje, servían ahora como válvulas de escape, liberando una presión que habría reventado una construcción menor. Durante horas, fueron el corazón inmóvil de un huracán, sintiendo la vibración del planeta en guerra consigo mismo, protegidos no solo por la roca,
sino por el conocimiento absoluto de su santuario. Cuando el alba rompió, lo hizo sobre un mundo lavado y herido. El silencio que siguió a la furia era casi más sobrecogedor que el estruendo. Fue Lucía, con la mejilla pegada a la piedra aún fría, la primera en percibirlo. No era el crujido de la roca asentándose ni el goteo del agua. Era el sonido rítmico y débil de la madera astillada golpeando contra las rocas de la cala secreta, y debajo de ese sonido un lamento que no era del viento. Un quejido humano, débil y desesperado. La familia se congregó en una de las mirillas que apuntaban hacia la costa. Los restos de un pequeño barco mercante estaban esparcidos como huesos rotos en su cala. Y allí, aferrado a un madero, un hombre, apenas consciente, era golpeado una y otra vez contra las rocas por la resaca. El dilema cayó sobre ellos con el peso de una losa. Su paz, su invisibilidad, toda su existencia se basaba en una regla no escrita. El mundo no debía saber que estaban allí. Rescatar a aquel hombre era invitar a ese mundo a su puerta. Dejarlo morir era traicionar algo más antiguo y profundo que los pergaminos de Iago. Por primera vez, el fuerte no era un escudo, sino una jaula moral, y la decisión que tomaran definiría no solo su futuro, sino el verdadero significado del legado que habían jurado proteger. La decisión pendió en el aire salado, más pesada que la tormenta misma. Fue Mateo, el pragmático, quien rompió el silencio. «Madre, si lo salvamos, vendrán a buscarlo». Su voz era la fría lógica de la supervivencia que habían practicado durante años. «Todo lo que hemos construido, nuestro mundo, se acabará». Lucía, sin apartar la mejilla de la piedra, respondió con un susurro que lo refutaba todo. «Pero está vivo. Puedo oír su corazón. Se apaga». Consuelo miró a la figura desvalida que se estrellaba contra la costa, y en él no vio a un extraño, sino el reflejo de la mujer que llegó a esas ruinas, rota y suplicando una oportunidad. Comprendió que el legado de Iago no era una lección de aislamiento, sino de soberanía. Y la soberanía suprema consistía en elegir cuándo romper tus propias reglas. Convertirse en fantasmas los había salvado del mundo, pero negar la ayuda a un moribundo los convertiría en los monstruos de los que siempre habían huido. El fuerte nos protegió de la crueldad, dijo, su voz tranquila sellando el debate. No nos convertirá en ella. Bajen por él. La operación de rescate fue un ballet silencioso y preciso, la culminación de años de simbiosis con el fuerte. Mateo, asegurado por una cuerda tejida por él mismo, descendió por la cara oculta del acantilado con una agilidad que era más de cabra montesa que de hombre. Arriba, Lucía se había convertido en sus oídos, traduciendo el caos de la resaca en instrucciones claras. «Espera, ahora, la ola se retira». Su voz llegaba a Mateo a través de un conducto acústico que habían dispuesto para comunicarse con la cala. Mientras Tomás vigilaba desde la atalaya más alta, un centinela oteando un horizonte vacío, y Consuelo preparaba una de las cámaras interiores, no como un escondite, sino como una enfermería improvisada con agua limpia de la cisterna y sus ungüentos de hierbas. Cuando Mateo ascendió finalmente, cargando el cuerpo inerte del náufrago, cruzaron un umbral invisible. Por primera vez, un extraño entraba en el corazón de su santuario, no como un invasor al que engañar, sino como un secreto viviente que, a partir de ese instante, les pertenecía. La puerta de su mundo se había abierto, no por la fuerza o la codicia, sino por un acto de piedad que prometía ser más peligroso que cualquier amenaza que hubieran enfrentado antes. El hombre fue depositado sobre un lecho de mantas secas en la cámara más resguardada. Un fantasma de carne y hueso en el corazón de su reino de piedra. Estaba inconsciente, con el rostro pálido surcado por un corte profundo en la sien y la respiración rota por una fiebre incipiente.
Consuelo trabajó con una pericia nacida de la necesidad, limpiando sus heridas con el agua pura de la cisterna y aplicando un emplasto de hierbas cuyo secreto solo ella conocía. Sus hijos la observaban en un silencio tenso. Mateo, con los brazos cruzados, no veía a un hombre, sino un problema cuya solución aún no existía. Lucía escuchaba el ritmo errático de su respiración, sintiéndose ancla de aquella vida que ella había insistido en salvar. Y Tomás, desde el umbral, miraba al forastero con la fascinación temerosa con que se mira a una criatura de otro mundo, un ser llegado de ese afuera, que para él no era más que una leyenda susurrada por el viento. Cuando la fiebre del náufrago se estabilizó en un sueño profundo, la familia se reunió. El consejo ya no era sobre enemigos externos, sino sobre el huésped que dormía a pocos metros. «Le hemos salvado la vida para encadenarnos a su destino», dijo Mateo, su voz un murmullo grave. «¿Qué haremos cuando despierte? Le contaremos la verdad. Lo convertiremos en un prisionero». Cada pregunta era una pared que se levantaba a su alrededor. Consuelo dejó que el peso de las dudas se asentara antes de hablar. Iago construyó este lugar para filtrar al mundo, no para negarlo por completo, afirmó, su mirada recorriendo los rostros de sus hijos. No seremos sus carceleros, pero tampoco seremos ingenuos. Sanará aquí, en esta cámara, y nada más. Conocerá solo una fracción de nuestro hogar. No le mostraremos el fuerte, le mostraremos una cueva. No le contaremos nuestra historia, escucharemos la suya. Y cuando llegue el momento, decidiremos si es un eco que podemos absorber o una voz que debemos silenciar para siempre. El despertar fue un lento ascenso desde un abismo de agua helada y estruendo. Lo primero que vieron sus ojos fue un rostro de mujer enmarcado por cabellos de plata a la luz de un candil. No era una visión celestial, sino terrenal, surcada por las arrugas de la preocupación y la fuerza. Intentó moverse, pero un dolor agudo le recorrió el cuerpo, anclándolo a la cama improvisada. «¿Dónde?», musitó, la voz un arañazo en su garganta. «Estás a salvo», respondió ella, su tono tan sereno como el agua de la cisterna. «La tormenta te arrojó a mi cueva. Él, un mercader llamado Elías, solo pudo asentir, demasiado débil para cuestionar la extraña paz de aquel refugio de roca. No sabía que, más allá de la luz del candil, 3 pares de ojos lo estudiaban desde la oscuridad, y que cada latido de su corazón era escuchado y juzgado por los oídos de la piedra. Los días se convirtieron en un ritual de silencios y cuidados. Consuelo fue su única interlocutora, una presencia constante pero enigmática que le llevaba caldos calientes y cambiaba sus vendajes sin ofrecer más explicación que la necesaria. Poco a poco, Elías fue desgranando su historia. Era un hombre sencillo, viudo como ella lo había sido, con 2 hijos que lo esperaban en un puerto del sur. Hablaba de ellos con un anhelo que no podía ser fingido. Un amor que resonaba con una verdad dolorosa en el corazón de Consuelo. Cada noche, las palabras de Elías eran transmitidas y debatidas en el consejo familiar. Para Mateo, la existencia de esos hijos no era un atenuante, sino una complicación. Un hombre con algo por lo que volver es un hombre que moverá el mundo para hacerlo. Para Lucía era la prueba de que debían ayudarlo. Consuelo escuchaba a ambos, sopesando la vida de un hombre bueno contra la santidad de su mundo, y comprendió que Iago nunca había preparado en sus pergaminos una solución para el dilema más peligroso de todos, la compasión. La balanza se inclinó en una tarde gris, cuando la fuerza de Elías había regresado lo suficiente para permitirle sentarse por sí mismo. Con la mirada fija en las manos que lo habían sanado, sacó de un pequeño bolsillo cosido en el interior de su camisa un medallón de plata, abollado y deslustrado por el mar. «No tengo cómo pagarte», dijo. Su voz ronca por la emoción, extendiéndoselo a Consuelo. «Pero esto
Tiene el rostro de mi esposa. Si muero aquí, quiero que lo tengas, no como pago, sino como prueba de que existimos, de que un hombre que amaba a su familia encontró un ángel en una cueva al fin del mundo. Las palabras, desnudas de cualquier artificio, viajaron por un conducto hasta el puesto de escucha de Mateo. Por primera vez, el joven guardián no escuchó la voz de un extraño, sino el eco exacto del juramento que su madre les había hecho a ellos en su momento de mayor desesperación. La lógica de la amenaza se disolvió ante la abrumadora evidencia de una humanidad compartida. El peligro no había desaparecido, pero ya no era lo único que importaba. Esa noche, el consejo familiar no fue un debate, sino una sesión de estrategia. La pregunta ya no era ¿qué hacer con él?, sino ¿cómo devolverlo al mundo sin destruir el nuestro? Trazaron el plan sobre la arena húmeda del suelo de una cámara oculta, un mapa efímero para la operación más delicada de sus vidas. Esperarían a la próxima noche sin luna. Mateo lo guiaría, con los ojos vendados, a través de un antiguo sendero de contrabandistas que los pergaminos apenas insinuaban, uno que descendía por la cara menos expuesta del acantilado y desembocaba a kilómetros del pueblo. Lucía sería sus oídos, apostada en la atalaya, escuchando el mundo para garantizar su invisibilidad. Consuelo se lo comunicó a Elías con una honestidad calculada. Te ayudaré a volver, pero mi vida depende de que este lugar siga siendo un secreto. Debes confiar en mí una última vez y dejarte guiar en la oscuridad. Elías la miró no a la ermitaña de una cueva, sino a la reina de un reino que no comprendía, y asintió. Aceptó el pacto, convirtiéndose no en prisionero, sino en cómplice de su propio olvido. La noche elegida llegó con un manto de nubes que se tragó la luna y las estrellas, una oscuridad cómplice que el propio Iago habría diseñado. El descenso fue una prueba de fe ciega para Elías y de memoria muscular para Mateo. Con la venda apretada sobre los ojos, el mundo del mercader se redujo al tacto y al oído. La presión firme de la mano de Mateo en su brazo, la textura áspera y fría de la pared del acantilado que rozaba con sus dedos, y el rugido del oleaje abajo, un monstruo hambriento que prometía devorar cualquier error. Para Mateo, en cambio, la oscuridad era su elemento. Se movía con una certeza animal, cada paso un conocimiento grabado en sus pies, cada pausa un cálculo instintivo del peso y el equilibrio. No guiaba a Elías por un camino, lo hacía parte de su propio cuerpo, transmitiéndole seguridad a través de un silencio solo roto por órdenes susurradas. Firme, apoya aquí, un paso más. Arriba, Lucía, inmóvil en su puesto de escucha, seguía su progreso no con la vista, sino con el sonido casi imperceptible de las botas de su hermano sobre la roca, una sinfonía de sigilo que le indicaba que el pacto de compasión se estaba cumpliendo sin que el mundo se diera cuenta. Al llegar a una lengua de arena negra, lejos de cualquier sendero conocido, Mateo detuvo la marcha. El estruendo del mar era ahora un compañero a su lado, no una amenaza bajo sus pies. Con un movimiento lento, deshizo el nudo de la venda. Elías parpadeó, sus ojos adaptándose a un mundo que era solo la vasta extensión del océano y la silueta anónima e impenetrable del acantilado a sus espaldas. No había rastro de ruinas ni de refugio, solo la naturaleza en su estado más puro y salvaje. «Sigue la línea de la costa hacia el sur», le indicó Mateo, su voz neutra, la de un fantasma a punto de desvanecerse. «Encontrarás un camino de pescadores que te llevará al pueblo vecino al amanecer». Elías, abrumado, intentó de nuevo ofrecerle el medallón, pero Mateo le detuvo la mano con suavidad. «El mar te quitó tu barco. No dejes que te quite también tus recuerdos», dijo, repitiendo las palabras que su madre le había enseñado a valorar. Sin más, Mateo se dio la vuelta
y se fundió con las sombras de la roca con una velocidad que no parecía humana. Elías se quedó solo, observando cómo su Salvador era devorado por la misma oscuridad de la que había surgido, sin saber que, arriba, una madre y dos hermanos contenían la respiración hasta que Lucía susurró 3 palabras que cambiaron la atmósfera del fuerte para siempre. Se ha ido. El silencio que siguió no fue el del aislamiento, sino el de una puerta que, tras abrirse por primera vez, nunca volvería a cerrarse del todo. El regreso de Mateo desde la oscuridad no fue el de un guerrero volviendo de la batalla, sino el de un peregrino al final de un viaje incierto. Entró en la cámara principal, donde su familia lo esperaba, y en el silencio que los envolvió, no hubo necesidad de palabras. Se miraron unos a otros, conscientes de que habían cruzado una línea invisible. La compasión los había hecho vulnerables de una forma que ninguna amenaza física había logrado. Cada crujido de la piedra, cada susurro del viento en los conductos adquirió un nuevo significado. Ya no eran solo los sonidos de su hogar, sino los posibles ecos de su decisión, los pasos de un mundo que ahora sabía que un milagro podía ocurrir en aquella costa desolada. El fuerte ya no era solo su coraza, se había convertido en su conciencia de piedra, y su aislamiento, una elección que tendrían que reafirmar cada día. Pasaron las lunas, y el otoño tiñó de ocre los escasos matorrales del acantilado. Fue Lucía, como siempre, quien recibió el eco del mundo. Pegada a la piedra, escuchó a unos pescadores que se habían refugiado de una borrasca repentina en la cala. No hablaban de fantasmas ni de tesoros, sino de un milagro. Contaban la historia de un mercader llamado Elías, único superviviente de un naufragio que había llegado al puerto vecino semanas atrás, jurando haber sido salvado por una mujer de cabellos de plata y sus hijos silenciosos, ermitaños que vivían en una cueva bendita en algún lugar de la costa. Su relato era vago en los detalles geográficos, pero inmenso en su gratitud, describiendo un refugio que no aparecía en ningún mapa y a unos salvadores que no pedían nada a cambio. Al escuchar la historia, una oleada de alivio recorrió a la familia, una paz más profunda que la que habían conocido nunca. Comprendieron que habían añadido un nuevo hilo a su leyenda. Al fantasma que ahuyentaba a los codiciosos se sumaba ahora el ángel que salvaba a los inocentes. Su invisibilidad ya no era solo un arma para la supervivencia, sino una herramienta para una justicia silenciosa y anónima que ellos, y solo ellos, podían impartir. Esta nueva identidad, mitad espectro y mitad ángel, envolvió al fuerte en una capa de misticismo aún más impenetrable. Ya no eran solo un cuento de terror para asustar a los borrachos, sino una leyenda de esperanza para los desesperados. Consuelo comprendió la paradoja. El miedo los aislaba, pero la esperanza podía ser un imán mucho más poderoso y peligroso. Instituyó un nuevo protocolo, no de defensa, sino de discernimiento. Los oídos de piedra ya no eran solo centinelas contra el peligro, sino confesionarios que recogían las plegarias del mundo. Mateo, a regañadientes, preparó un pequeño escondrijo en la cala, una suerte de puesto de socorro invisible con agua limpia, hierbas medicinales y vendas, un kit de primeros auxilios para los milagros que el mar decidiera arrojarles, aceptando que ya no podían simplemente ignorar los gritos en la oscuridad. El mar, sin embargo, no fue el siguiente en poner a prueba su nueva vocación. Fue el viento que una tarde trajo hasta Lucía no el ruego de un náufrago, sino el sollozo ahogado de una mujer del pueblo. Estaba arrodillada en el sendero, justo al límite del territorio que todos consideraban maldito, rezando a la Dama de la Roca. Su hijo pequeño, decía entre lágrimas, ardía en una fiebre que ningún remedio lograba aplacar.
Suplicaba una señal, una hierba, cualquier cosa que el ángel del acantilado pudiera ofrecerle. Lucía llevó la noticia al consejo familiar, y el peso de aquella plegaria silenció la estancia. Era la primera vez que el mundo no llegaba a ellos por accidente, sino que llamaba a su puerta deliberadamente, pidiendo una intervención directa. Mateo fue tajante. Es una trampa, intencionada o no. Ayudarla es revelarnos. Pero Consuelo vio en aquella súplica el reflejo de su propio pasado, el de una madre dispuesta a todo. Miró los pergaminos de Iago, pero en ellos no había respuesta para esto. El ingeniero les había enseñado a protegerse de la malicia de los hombres, no a confrontar su desesperación. La decisión de Consuelo no fue una refutación de la prudencia de Mateo, sino una ampliación de su significado. Lo miró, reconociendo en sus ojos la lógica férrea que los había mantenido a salvo. Pero luego su vista se posó en los gastados pergaminos. Iago había creado un filtro, no una tumba. Había diseñado un lenguaje de piedra y viento para dialogar con el mundo en sus propios términos. «No nos mostraremos, Mateo», dijo en voz baja, pero con una finalidad que zanjó toda discusión. «Seremos exactamente lo que ella busca, un milagro». El plan se tejió con la misma precisión que sus engaños anteriores. No abrirían la puerta, sino que extenderían una mano invisible. Consuelo preparó un emplasto con las hierbas más potentes de su jardín oculto, una mezcla cuyo conocimiento era un secreto más del fuerte, y lo envolvió en hojas de musgo atadas con una fibra vegetal, dándole el aspecto de algo nacido de la propia tierra. Le entregó el pequeño paquete a Mateo. «El riesgo no está en darlo», le dijo, «sino en que parezca un regalo de un hombre. Debe ser una ofrenda de la roca misma, al amparo de una noche sin luna». Mateo se deslizó por el sendero como una sombra desprendida del acantilado. No era el guardián receloso, sino el ejecutor de una nueva clase de estrategia, la compasión sigilosa. Con un conocimiento íntimo de cada roca y cada arbusto, depositó el paquete en el hueco de un viejo olivo retorcido por el viento, justo al borde del camino, un lugar que la mujer tendría que pasar al amanecer. No dejó huellas, no alteró una sola piedra. El acto fue tan efímero e invisible como un susurro. Antes de que las primeras luces tiñeran el horizonte, ya estaba de vuelta en el corazón del fuerte. Desde sus puestos de observación, la familia entera observó en un silencio expectante. Vieron a la mujer regresar, con el paso arrastrado por la desesperanza. Vieron cómo se detenía junto al olivo, su mirada atraída por la extraña forma del paquete, y escucharon, gracias a los oídos de Lucía, el sollozo ahogado que no era de pena, sino de un asombro incrédulo, el sonido de una plegaria que había sido respondida. La vieron correr de vuelta al pueblo, aferrando el regalo del fantasma como si fuera la última esperanza del mundo, sin saber que sus benefactores la observaban desde los ojos ciegos de la piedra, sintiendo por primera vez el temible poder no de asustar, sino de sanar. El evangelio del milagro se extendió por el pueblo con la velocidad de un incendio en la maleza seca. La historia de la madre y el hijo sanado por la dama de la roca eclipsó todas las viejas leyendas de terror. El fuerte de las ánimas dejó de ser la tumba de una viuda para convertirse en el santuario de una santa anónima. Pronto, el viejo olivo se transformó en un altar improvisado. No eran tesoros, sino ofrendas humildes las que aparecían cada amanecer. Una hogaza de pan, un cuenco de leche de cabra, una flor silvestre, una vela consumida. Era un peregrinaje silencioso y desesperado. Lucía traía cada día el informe de las nuevas plegarias susurradas al viento. Y mientras Consuelo sentía una mezcla de orgullo y una profunda inquietud, Mateo veía en cada ofrenda un ladrillo menos en su muralla de invisibilidad. Antes nos asediaba la codicia. «Madre»,
argumentó una noche, su voz tensa. Ahora nos asedia la fe, y no hay fantasma que pueda asustar a la esperanza. Consuelo sabía que su hijo tenía razón. Habían canjeado un enemigo predecible por uno infinitamente más complejo. Ignorar las ofrendas era arriesgarse a que la curiosidad venciera a la reverencia y alguien se atreviera a cruzar la línea. Asustarlos, como proponía Mateo, se sentía como una traición a su nueva conciencia. Así que, una vez más, buscaron la respuesta en la filosofía de Iago, no la negación, sino la manipulación. Establecieron un nuevo y delicado protocolo. Al amparo de la noche más profunda, Mateo se deslizaba hasta el olivo y retiraba las ofrendas, especialmente las perecederas, dejando solo alguna flor o una cinta de tela. El mensaje era sutil, pero claro. La dama había aceptado su tributo, pero no necesitaba sustento. A la vez, usaron la acústica del fuerte para establecer una frontera sagrada. Cuando algún devoto se acercaba demasiado, una ráfaga de viento inexplicable, canalizada a través de un conducto, apagaba su vela. Una plegaria en voz alta era devuelta como un eco confuso desde una dirección imposible. No eran actos de terror, sino de misterio, la suave pero firme advertencia de un poder que exigía distancia. Se habían convertido, sin desearlo, en los sacerdotes de su propia y peligrosa religión. El precario equilibrio se mantuvo durante toda una estación. La era del miedo había dado paso a la era de los susurros. Cada mañana era un ritual de una tensión insoportable. Lucía, con la solemnidad de una pitonisa, traducía las plegarias y los pesares depositados al pie del olivo. Consuelo, convertida en una deidad reclusa, sopesaba cada petición con una angustia que no había conocido ni en los peores días de hambruna. Era un poder terrible ser el árbitro de la esperanza de otros. Se limitaban a los casos más desesperados, a las fiebres que no remitían, a las heridas que no cerraban, respondiendo siempre de la misma forma: un remedio anónimo, un paquete de hierbas que aparecía como por arte de magia. Cada milagro exitoso era una vuelta más de tuerca en su propia prisión, cimentando una fe que los ataba cada vez más a su papel. Mateo cumplía las misiones con una eficiencia resentida, sintiendo que cada acto de bondad era una traición a su primer y único juramento: proteger a su familia a cualquier precio. La fama del santuario, inevitablemente, se desbordó más allá de los límites del pueblo. El eco de los milagros viajó con los arrieros y los mercaderes, y una tarde los oídos de piedra de Lucía captaron una conversación que heló la sangre de Consuelo. No era un devoto ni un curioso, era el padre Ignacio, el nuevo párroco de la comarca, un hombre cuya reputación de erudito y escéptico le precedía. Había llegado al pueblo no para bendecir el fenómeno, sino para investigarlo. Lucía transmitió sus palabras a la familia. Hablaba con la madre del niño sanado, no con la devoción de un creyente, sino con la precisión de un interrogador, preguntando por la consistencia de las hierbas, el momento exacto de la aparición, el tipo de fibra que ataba el paquete. No buscaba a Dios, buscaba un patrón, una mano humana. Consuelo comprendió de inmediato que se enfrentaban a un enemigo para el que los pergaminos de Iago no tenían defensa. El fuerte podía engañar a los sentidos, confundir la razón y aterrorizar a los supersticiosos. Pero ¿cómo se luchaba contra un hombre cuyo oficio era, precisamente, separar los milagros verdaderos de las herejías de los hombres? El consejo de guerra se reunió en la cámara más profunda, el aire cargado con una tensión que no habían sentido desde la llegada de los cazadores de tesoros. Mateo, cuya mandíbula parecía tallada en la misma roca del fuerte, fue el primero en hablar. Nos hemos convertido en los dioses de un altar que nosotros mismos construimos, dijo, su voz un eco grave y amargo.
Y ahora viene el verdadero clero a reclamar su monopolio. Debemos acabar con esto, un buen susto, un lamento más terrible que los anteriores, y se irá como los demás. Consuelo, sin embargo, negó con la cabeza. Comprendió que la lógica de Mateo, el arma que los había salvado tantas veces, era inútil aquí. Este hombre no busca fantasmas, Mateo, busca fraudes. Replicó con calma. Un lamento solo confirmaría sus sospechas. No podemos asustarlo, porque el miedo es una emoción humana y es precisamente lo humano lo que él está buscando. Debemos darle algo que no pueda explicar, pero que tampoco pueda atribuir a un engaño. No seremos fantasmas, no seremos ángeles, seremos un silencio tan profundo y absoluto que su investigación se ahogará en él. El plan fue la negación de todos sus planes anteriores. No habría sonidos, ni regalos, ni misterios. La dama de la roca, simplemente, se desvaneció. Mateo dejó de recoger las ofrendas, y el pan se endureció y la leche se agrió al pie del olivo. Un testimonio desolador del abandono de su deidad. La confusión se apoderó de los devotos, y sus plegarias se hicieron más desesperadas antes de apagarse en un silencio resignado. El padre Ignacio observaba todo con una paciencia de depredador. La súbita interrupción de los milagros era, para él, la prueba más fehaciente de una mano humana que, asustada por su presencia, había decidido ocultarse. Convencido de que estaba a punto de desenmascarar la farsa, en una tarde ventosa, decidió forzar la situación y ascendió por el sendero, adentrándose en el territorio prohibido. La familia, inmóvil en sus puestos de vigilancia, lo vio venir. No se prepararon para un ataque, sino para un concierto. Cuando el sacerdote llegó a un recodo del camino, Mateo, siguiendo las instrucciones de Consuelo, abrió una serie de conductos en el muro que daban al acantilado, unos canales que Iago había diseñado no para escuchar, sino para cantar con el viento. El aire, forzado a través de las aberturas calibradas, no produjo un lamento, sino una nota pura, armónica y sostenida, un acorde etéreo que parecía nacer del corazón de la piedra y del cielo. El padre Ignacio se detuvo en seco. No era el grito de un alma en pena, sino la música de la propia creación. Buscó una fuente, una explicación lógica, pero el sonido era ubicuo, tan natural como el viento y tan perfecto como un canto gregoriano. No sintió miedo, sino un sobrecogimiento profundo, la sensación de estar ante un misterio que no le correspondía resolver, sino simplemente atestiguar. El padre Ignacio bajó el sendero con la lentitud de un hombre que ha vislumbrado el borde de un mapa y ha decidido no dar un paso más. No hubo condena en su sermón del domingo siguiente, ni advertencias sobre fraudes. Con una gravedad que silenció la iglesia, habló del misterio, de lugares donde la voz de Dios prefiere el lenguaje del viento y la piedra al de los hombres. Declaró el fuerte de las ánimas un lugar de profundo silencio, un eremitorio natural que no debía ser profanado por la curiosidad ni por la desesperación. Al hacerlo, sin saberlo, les concedió la bula papal de su invisibilidad. El sacerdote, el hombre de la lógica y la fe, se convirtió en su guardián más formidable, transformando el miedo y la esperanza en una reverencia sagrada que nadie se atrevería a desafiar. Desde sus mirillas, la familia observó cómo el altar del olivo se vaciaba gradualmente, no por decepción, sino por un respeto recién aprendido. Su mayor amenaza se había convertido en el arquitecto de su paz más duradera. La historia de Consuelo nos enseña que los años que siguieron fueron los de la gran paz. La leyenda del fuerte se asentó como una roca en el lecho del tiempo, inamovible. Ya no era un lugar embrujado ni milagroso, sino simplemente un lugar aparte, un paréntesis en la geografía del mundo de los hombres. Consuelo,
con la serenidad grabada en cada arruga de su rostro, vio a sus hijos convertirse en los soberanos silenciosos de su reino. Mateo, el constructor; Lucía, la oyente; Tomás, la sombra. Eran los tres pilares sobre los que descansaba un mundo completo, autosuficiente y en perfecta armonía con su caparazón de piedra. Los pergaminos de Iago ya no se consultaban para sobrevivir, sino que se leían como la crónica de un fundador, la génesis de su propia y extraña civilización. Se habían convertido en el eco que el ingeniero había deseado, una dinastía de custodios que había heredado no una fortaleza, sino una forma de libertad tan absoluta que se había borrado a sí misma de la existencia. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la resiliencia y el poder sanador de la comunidad.